guess you wonder where I've been. Trigger warning, tengo muchas ganas de conversar, entonces este video puede llegar a ser bastante largo y voy a hablar de temas variados. No sé si en esta ocasión te voy a poder aportar algo a tu vida más que una reflexión, pero bueno, si te sentís solo puedes poner este video y yo te acompaño. Me molesta un poco que se cambie la luz. Últimamente estoy en una vibra como muy rosada. Tengo muchas expectativas para este año. Empiezo, ¿ok? Ustedes son como mi segundo psicólogo, así que empiezo. Últimamente, yo la verdad en diciembre estuve muy motivada por el 2026. Enero, estamos a 1 de febrero. Todo el mes de enero progresivamente fue poniéndose peor mentalmente. E influyen muchas cosas, porque también influye la cuestión hormonal de las mujeres que en cierta parte del mes están super down. Con down me refiero a low energy. En este video, la estoy haciendo re larga. ¿Ya empezamos? Por eso me fui, porque no sé hacer un video. No sé sintetizar, no sé resumir. Dios, hay algunas situaciones personales que estoy atravesando que no son las peores del mundo. A veces me da mucho miedo toparme en la vida, cruzarme a las personas que son del tipo, hay gente que la pasa peor o que minimizan tus problemas. ¿Saben por qué no me gusta cruzarme con esas personas? Porque yo soy así. Y a nosotros los humanos, el 90% de las veces que nos molesta algo de otra persona es porque en realidad nos molesta de nosotros. Me di cuenta tantas veces que me molestaba algo en alguien y tuve que mirar para adentro y me di cuenta que yo era la del problema. Les doy un ejemplo rápido antes de continuar la conversación. La gente impaciente me molesta mucho. ¿Por qué? Porque es un poco una herida que tengo de la infancia con las personas impacientes. Y yo soy muy pesadita, yo soy muy así animada, extrovertida. Entonces muchas veces me sentí pesada alrededor de ciertas personas cuando era chiquita y de toda mi vida, pero obviamente estas cosas se generan en la niñez. Y hoy hay veces que me siento todavía pesada, pero ya soy grande y ya sé cómo manejarlo. Pero sí es verdad que muchas veces de las mismas personas que yo decía no me gusta su impaciencia, esas mismas personas me hicieron darme cuenta sin hacer nada, me hicieron darme cuenta que la impaciente soy yo. Entonces ahí está no me acuerdo por qué les estoy explicando esto. Pero bueno, la conclusión es que el mes de diciembre yo estuve pero muy animada por este 2026. Yo pensé que diciembre iba a empezar con todo, sí, que vamos diciembre, sí, vamos, perdón, enero 2026, pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque voy a empezar hablando por esto que me doy cuenta el tema que estoy tocando. Estos últimos meses, desde que me mudé, pero estos últimos meses me puse muy introspectiva a raíz de algunas situaciones que cuestionaron mi moral, mi autoconcepto, mi percepción de mí misma. Entonces me vi en la obligación, me vi empujada, orillada a conocerme realmente. ¿Por qué? Estas cositas, situaciones que fueron pasando con personas de mi alrededor y capaz vos decís es una boludez lo que pasó, no tengo ningún ejemplo, pero son cosas pequeñas que me hicieron tener un pensamiento que más tarde me di cuenta de que yo en realidad no pienso así. Cosas negativas, cosas de mala persona, cosas que vos decís eso no da, ¿entendés? En el pensamiento, nomás siempre nunca hice nada, y me di cuenta que yo no pensaba así, entonces tuve que mirar para adentro para ver qué estaba pasando. Y esa es una de las cosas que les quería contar, de todo lo que quiero contar en este video. Las más importantes van al principio porque al final ya voy a contar más ñoñadas y cositas que me gustan a mí nomás. El mes de enero no fue así, la verdad. El mes de enero me permití hundirme, me permití no hacer nada. Y yo me permito conscientemente hacer eso, pero no puedo evitar sentir la culpa. O sea, el mes de enero fue muy paja. O sea, cero disciplina. Empecé porque miren, este año decidí no hacer un vision board grande porque siento que cuando vos haces un vision board grande, muchas veces si vos sos una persona que, como yo, que no es tan disciplinada o no tiene tanta fuerza de voluntad, no importa qué tan grandes sean sus metas, como que no empieza, a eso me refiero. Este año decidí hacer un vision board de 3 meses, o sea, y cada 3 meses voy a hacer el vision board de los próximos 3 meses porque me parece que eso te permite enfocarte más, porque como decía, muchas veces cuando hacemos el vision board de todo el año, dejamos algunas metas para el final.
Si no sabemos ordenar, si no tenemos la organización, podemos dejar algunas metas que son importantes para el final y casi a final de año te das cuenta que no las cumpliste y ya no tenés tiempo de cumplirlas porque son metas que justamente se trabajan durante todo el año. Entonces preferí ponerme metas un poco más pequeñas y puedo tranquilamente hacer, son hábitos, son cosas que puedo implementar en 3 meses. Ahí está, así como lo hice, ahí lo dejé de decoración a mi vision board, todavía no. Pero como les digo, fue un mes muy bajo mi ánimo, muy bajo. Y yo, contrario a hacer lo que sé que tengo que hacer para subir el ánimo, como salir a caminar, tocar el sol, hacer algo, moverte, no lo hice. Muchas veces me preferí quedarme en la cama o dormir. Y bueno, fue un mes con un ánimo bajo. Espero que este mes de febrero sea mejor. Lo siento venir mejor, sinceramente. Pero bueno, fue un mes así nomás, lo cual me lleva a contarles eso, que estoy muy introspectiva, muy reflexiva, conociendo muchas partes y de mí misma nuevas. Esto no me había pasado nunca, realmente nunca había hecho tanta introspección como lo estoy haciendo ahora. Es increíble, es muy satisfactorio para mí conocer partes nuevas de mí misma, conocer formas nuevas de pensar. Como siempre, como este es mi lugar de desahogo casi, en muchos videos yo mencioné mis crisis con las redes sociales. Yo quiero vivir de las redes sociales, lo dije un montón de veces, pero es como que nada me gusta, ningún formato me gusta, es como que yo quiero hacer este tipo de videos y ganar plata, ¿entendés? Pero este tipo de videos de 40 minutos hablando así a la cámara, reflexiones, no son comerciales, entonces no me van a dar de comer. Pero a mí esto me gusta hacer, entonces, y estoy entre la lucha entre hacer algo que tenga vistas, que sea más comercial y hacer algo que me gusta a mí. Esa es la lucha de todos los días. Estas semanas estuve buscando hobbies nuevos porque tengo como una crisis de identidad. En realidad no es, creo que no es la palabra, no tengo una crisis de identidad. Necesito hobbies nuevos. En videos pasados yo les hablé de mis hobbies. Mis hobbies nuevos el año pasado fueron 3. Sopas de letras, está adornando este libro, mi mueble, porque ya no las hago. No me llama la atención, lo dejé a la vista, estaba guardado en un cajón y después lo dejé a la vista para darle otra oportunidad. Literalmente es tan fácil como abrir y empezar a buscar palabras y no me nace. Y después los cubos, que tengo una modesta colección de 5 cubos y tengo más guardados para comprarme, pero tengo que comprarlos obviamente. Y tengo muchos hobbies, ideas de hobbies nuevos, entonces no sé qué hacer porque hay muchos cubos muy lindos que me quiero comprar. Realmente disfruto mucho rompiéndome la cabeza armando un cubo nuevo, y bueno, el ajedrez se volvió más un vicio que un hobby, es la verdad. Llegó un punto que lo tuve que desinstalar, tuve que borrar mi cuenta que con tanto esfuerzo había conseguido mis puntos de Elo, que era más como un casino para mí, que vos cuando jugás ajedrez ganás y perdés. También ganás y perdés puntos, o sea, vos perdés y perdés tus puntos de Elo, que es el sistema de puntuación para ver más o menos en qué rango estás de conocimiento, digamos, de expertise. Llegó un punto en el que yo estaba apretando jugar y partidas de 10, 15 minutos que consumen realmente mucho de mi tiempo, porque a veces esas partidas se pueden alargar, obviamente. Esto debe ser aburrido también. Pero me di cuenta que en un punto yo estaba jugando para ganar puntos y no estaba realmente disfrutando el juego, que era mi intención porque me gusta mucho el ajedrez. Me gusta encontrar las posibilidades, me gusta ver, me gusta idear planes. Me gusta. Pero llegó un punto en el que estaba jugando, era casi como una ruleta rusa. Entonces encima cuando pierdo, cuando cometo un error de principiante y yo no me doy cuenta, me bajaba muchísimo el ánimo, me arruinaba el día literalmente porque me daba una bronca que no se me iba en el resto del día. Ahora lo instalé de vuelta, disfruto más el juego, pero me estoy dando cuenta que progresivamente estoy volviendo al mismo punto. Y bueno, por lo menos esta vez pude identificar mi problema y ya lo estoy pudiendo arreglar, lo estoy pudiendo trabajar, digamos. Algo que es incómodo para mí hablar es el tema económico, es el tema de saber que mis proyectos personales no están yendo como esperaba, pero eso me mantiene resiliente, la verdad. No es algo que no me bajonea mucho, sí un poco a veces, pero no casi, digamos, que mis proyectos personales no estén yendo como yo esperaba. Esos proyectos personales me van a traer plata, entonces estoy buscando un hobby que en realidad para mí, no sé por qué menciono eso, porque para mí el tema de la plata no es un problema.
O sea, si yo encuentro un hobby de 20.000 pesos y uno de 200.000, si yo prefiero el de 200.000, voy a ahorrar y trabajar y buscar la forma hasta comprarme eso, digamos. Pero es que yo me quiero comprar todo junto y obviamente no tengo toda la plata para comprarme todo junto ya, yo lo quiero ya, yo quiero todo ya, ¿entendés? Ese es mi problema. Pero no, estoy mal económicamente, digamos. Quise como dar un contexto ahí, pero al final fue en vano porque es como que dije en realidad lo que les dije no... ¿Me entienden? O sea, estoy entre los siguientes. Les voy a contar porque desde antes de hacerlos o tenerlos me emocionan muchísimo, ¿ok? Número 1 y el primero que encontré, el arte Sumi-e. Creo que se dice así, supongo Sumi-e, tipo así se escribe. Es un arte japonés. O sea, yo lo miro en videos, miro las pinturas, miro fotos. Se me hace muy divertido y muy relajante. Entonces, también estoy buscando un poco eso, cosas de hobbies que me calmen un poco. Porque hay veces que, relacionado con lo primero que conté, hay veces que no se calla mi cabeza. Por el amor de Dios. Es como que somos dos personas aparte. Ay, no, esto debe sonar re esquizofrénico, pero... ¿no les pasó alguna vez que tienen tantas cosas en la cabeza que involuntariamente es como que te empieza a bombardear de pensamientos y pensamiento tras pensamiento y no podés parar y no te podés calmar, no podés... Es como que te saturás, digamos, estás saturado mentalmente, digamos. A eso es lo que voy. Entonces quiero algo que me mantenga en el presente también, tipo que me haga concentrarme en lo que estoy haciendo, entonces puedo callar. No callar, sino ordenar mis pensamientos, ¿ok? Tipo, entonces me parece, no sé, siento que debe ser, encima me parece súper cool. O sea, los hobbies que guardo no solamente me tienen que gustar, sino que me tienen que parecer cool. Me parece muy cool ese tipo de pintura. Otra cosa que me encontré nomás en Mercado Libre son los scrapbooks. A mí nunca me llamó la atención el scrapbook porque es como que siento que tenés... Yo pensaba que vos te tenías que comprar tu cuaderno y te ibas comprando todos los stickers. Eso me da una pereza. Pero me encontré un kit de scrapbook en Mercado Libre que ya te trae todo y es como tematizado, tipo es como atardeceres. Todo cositas de atardeceres, stickers, papelito de atardeceres y te trae el cuadernito, digamos. Me pareció interesante, lo guardé porque quién sabe. Otro hobby que siempre lo vi y nunca me llamó la atención hasta ahora que estoy buscando un hobby es la pintura de diamantes. La pintura de diamantes es una técnica donde vos vas pegando diamantitos, gemitas de colores en un cuadro y siento que es muy relajante, no sé, me llama muchísimo la atención. Me encantaría hacerlo. Mi hobby favorito hasta ahora y va a seguir siendo por el resto de mi vida, a menos que encuentre uno al nivel, es el ajedrez. Lo que pasa es que mi relación con el ajedrez, como dije antes, es tóxica. Llega un punto en el que yo juego para ganar y ganar puntos de conocimiento, digamos. Y es como que olvido mi pasión real. A mí me encanta el ajedrez tanto como el vóley. Bueno, las personas que no me conocen no van a entender, pero la gente a mi alrededor sabe lo mucho que yo amo el vóley, entrené por años, etc. Y por último, lo que más me emociona y más está en mi cabeza últimamente, con últimamente me refiero a esta última semana, es comprarme un telescopio. El otro día vi un video que decía que, digamos, cuando vos estás como perdido o sentís que no te gusta tu vida o tenés cualquier problema de identidad o problema en general, tenés que volver a hacer las cosas que te gustaban en tu niñez. Y me puse a pensar, tiene todo el sentido del mundo. O sea, que cuando vos estás mal, tenés que volver a tu niñez, por así decirlo, ¿no? Las cosas que te gustaban en tu niñez, y me hizo mucho sentido. Traté de pensar qué me gustaba a mí en mi niñez, porque siento que mis recuerdos son como muy distantes, como que no sé si son recuerdos, no sé si lo soñé, no sé si es un recuerdo implantado o de verdad pasó. Es como muy confuso, entonces me costó mucho pensar qué hacía yo en mi niñez. Algo que me encantó siempre y cuando era medio adolescente era la astronomía. El tema en general, nunca realmente me puse a estudiarlo. No sé, me hubiese encantado tener el hábito de estudiar en profundidad un tema que me interesara. Es como que nunca tuve realmente ese hábito, pocas veces con pocos temas que realmente me interesaron, que voluntariamente busqué toda la información posible en el internet y me quedó hasta el día de hoy en la cabeza. Pero es un tema de la astronomía, incluso en un momento quise ser astrónoma. Yo en toda mi vida quise ser todo lo que, profesión que te imagines, profesión que yo quise ser. Un día dije, voy a estudiar esto. Y bueno, una vez estuvo la astronomía y fue algo que lo mantuve por bastante tiempo, hasta que alguien me dijo que acá no hay astronomía,
que acá, qué loco como algo que alguien te diga en un punto inocente de tu vida te puede marcar tanto. Que yo estaba muy decidida que quería ser astrónoma. Yo quise ser muchas cosas, pero hubieron ciertas profesiones donde yo me sentí más segura, más convencida, más finalmente esto es. La astronomía fue una de ellas. Y una vez alguien me dijo que acá no hay astronomía, que para eso me iba a tener que ir a Córdoba o a otra provincia lejos, porque acá no existe esa carrera. Me parece que sí existe, no investigué la verdad porque después no quise estudiarlo más. Pero bueno, es un tema que me encanta, es un tema que, no sé, me llama mucho la atención, pero parece que no es lo suficiente como para investigarlo. Entonces me quiero comprar un telescopio. Conclusión. Me fascina la idea. Y yo tengo una amiga a la que le regalaron un telescopio y ella nunca lo usó. Es más, se rompió después porque no lo cuidaba, digamos, lo tenía ahí olvidado y un día se cayó y se rompió. Y yo era como que, güey, es un telescopio, tipo, para mí era un artefacto muy güey, ¿entendés? Muy wow. Y ella lo tenía ahí nomás, cosa que no estaba mal, porque a ella no le interesaba. Pero yo siempre quería usarlo y nunca lo podíamos usar porque no era una actividad divertida, digamos. Bueno, entonces me quiero comprar un telescopio. Tengo guardado un telescopio, ya me puse un presupuesto, me puse un objetivo. Me encantaría comprarme un telescopio. Acá en mi ciudad no sé a dónde me iría a ver con el telescopio porque hay mucha luz. En mi casa de mi pueblo sí lo rehusaría. Me hace tanta ilusión tener un telescopio. Me hace tanta ilusión. Y bueno, esos son los hobbies más o menos que quiero tener, chicos. Me encanta hablar de las cosas que me gustan. No me importa si a la gente no le interesa. Otra cosa. Bueno, algo bueno que vino con la llegada del 2026 fue mi ambición por explorar el mundo. Yo no puedo creer, no me entra en la cabeza. Aclaro, no es algo que esté mal, no estoy criticando a nadie. Cada quien tiene sus razones, tengo que hacer esta aclaración. Me cuesta creer cómo la idea de quedarme en una sola ciudad habiendo tantas cosas por conocer en el mundo. O sea, yo nunca tuve las ganas, la idea de ser mochilera porque no me gusta la idea de viajar por el mundo sin un peso y vas viendo en el camino qué haces, qué comes, dónde dormís. No me gusta esa idea. Si yo fuera mochilera, ahorraría, me haría un presupuesto y trabajaría remoto. Cada quien con su gusto, está bien. Pero lo que no está bien, mentira, pero lo que no puedo creer, no me imagino a mí viviendo toda mi vida en una sola ciudad. No me imagino. O sea, en este momento de mi vida por lo menos no puedo creer, no me entra en la cabeza. Y vos decís, es re lógico, es re obvio lo que estás diciendo. Bueno, estuve viendo muchos videos de viajes en las redes sociales, lugares que vos no te imaginas que existen en la Tierra y capaz no los vas a conocer nunca porque justamente no sabes que existen. Entonces eso me hace pensar cuántos lugares del mundo irreales existen esperando a que yo los descubra. O sea, no los descubra, pero que yo los conozca. Porque les voy a dejar videos de lugares loquísimos que estuve viendo en las redes sociales, como Yemen, Sri Lanka, Zanzíbar, que está en Tanzania. Son lugares que yo no sabía que existían hasta que los vi por las redes sociales. Eso es un punto a favor para las redes sociales que te hace conocer lugares increíbles. Pero vos decís, son lugares remotos, recógnitos se dice, incógnitos, tipo lugares en el culo del mundo, que son una isla del tamaño de un pulgar y tienen los paisajes más extraterrestres, más impresionantes, escénicos de la vida que pueden existir. Y es literalmente una isla de 10 metros cuadrados y tienen los paisajes más increíbles. Y vos, justamente, es lo que digo, estos ejemplos que di, Zanzíbar, Sri Lanka y Yemen, son lugares que anoté porque realmente de los pocos lugares que vi en las redes sociales me hizo detener el scroll y me hizo darme cuenta. Estos lugares tan irreales me hicieron darme cuenta que no puedo vivir en una ciudad el resto de mi vida. O sea, necesito conocer esos lugares, necesito explorar, necesito conocer gente nueva que me enseñe una lección. ¿Sabe qué? Me propuse que el día que me ponga a viajar voy a tener un cuadernito y a cada persona que me dé un mínimo consejo o cada persona que, viste, vos cuando conoces a una persona y es como que
la conoces y vos no esperás a que te diga algo, que te enseñe algo que va a estar con vos por el resto de tu vida. Cuando yo conozca a esas personas, les voy a pedir que me anoten un consejo en mi cuadernito, porque realmente hay personas que, como les digo, pasan por tu vida de una manera fugaz, pero te la cambian de una u otra manera, con algo que te dijeron, con algo que te enseñaron. Necesito conocer ese tipo de personas. Y siempre suelen ser viejos, viejitos, digamos, personas mayores, porque tienen mucha más experiencia en su vida. Me hace mucha ilusión comer en la casa de alguien local en un país. Me hace mucha ilusión ir a esos países donde la gente es muy cálida y que me reciban en su casa, me cocinen su comida, aprender de ellos. Y siento que voy a querer estar grabando todo el tiempo, pero también me voy a abstener de eso porque son momentos únicos. Cuando una familia del otro lado del mundo te abre las puertas de su casa, te invita a comer, son momentos únicos que vos querés grabar y a la vez es como que no voy a vivir el momento, pero también querés que quede registrado. No necesariamente para mostrarlo y que quede hecho de que sí pasó, sino para no olvidar vos ese momento, ¿me entendés? Porque cuando es real que cuando vos grabas algo, cuando lo tenés en una foto, en un video, queda inmortalizado y podés volver a ese momento millones de veces, ¿entendés? Además que aprendí que muchas veces hay muchos recuerdos implantados, entonces me da mucho miedo que de repente yo me recuerde una cosa y en realidad no fue así. Fue un recuerdo que se fue modificando con información externa mediante los años. Siento que voy a querer documentar eso, pero siento que mata la vibra si yo en la casa de un ancianito de 90 años en Japón que me invitó a comer para que yo conozca cómo es su vida, su día a día, si yo saco el teléfono para grabar ahí es como que no, ¿entendés? No da, para mí no da, pero me encantaría, tipo, le voy a preguntar al viejito de 90 años de Japón, ¿te puedo grabar este momento, tipo, para las redes sociales, para compartir, para que... Y si me dice que sí, que no hay drama, bien. Eso necesito, o sea, no es algo que voy a hacer ya, no es algo que voy a hacer mañana ni pasado, pero es algo que me di cuenta que necesito hacer, necesito irme y perderme, necesito conocer todo lo que ya mencioné. Otra cosa que me olvidé de mencionar al principio, que les dije que estoy haciendo mucha introspección, bueno, quiero hacer muchísima más. Quiero hacer muchísimo journaling, muchísimo journaling. Y estamos llegando al final, esto es un dato que no sé por qué lo puse acá, pero siento que lo quiero mencionar, no tengo ninguna otra oportunidad donde lo puedo mencionar. Estados Unidos. Estados Unidos es un país que cuando yo era chiquita era mi sueño, como el de la mayoría creo, de Estados Unidos, quiero ir a Estados Unidos, wow, Estados Unidos, tipo el primer mundo, tipo era wow, Estados Unidos cuando yo tenía 10 años. Cuando crecí me di cuenta que no quiero pisar ese país en mi vida, pero hay 3 lugares que sí me gustaría ir en Estados Unidos. Encima no son lugares ni remotamente cerca, así que para mi desfortuna voy a tener que quedarme más tiempo del que me gustaría en Estados Unidos con tal de conocer estos 3 lugares. Uno es Nueva Orleans, porque me gusta muchísimo el jazz y siento que la vibra de ahí puede gustarme, no sé. Capaz, no sé, tipo, me llama la atención y punto. ¿Por qué tengo que explicarlo? ¿Por qué tengo esta manía de explicar cada uno de mis pensamientos? Quiero ir a Nueva Orleans y listo. Oregon, ya vamos a hablar de Gravity Falls. Oregon es, no sé, me llama tanto la atención el bosque que se conoce con la playa. Yo sé que debe haber muchas ciudades o pueblos donde hay un bosque que se conecta con la playa. Me llama mucho la atención ese ecosistema, esa naturaleza, no sé cómo se dice, del bosque con la playa. Me gusta mucho esa combinación. Y quiero ir a Oregon, ya les voy a decir por qué, porque está relacionado con mi segunda caricatura favorita de la vida. Top caricaturas. ¿Por qué hay un top de caricaturas en el medio de un video donde hablo de 2026? Es un lugar, es un espacio donde puedo mencionarlo. Es como un rejunte este video de todas las cosas que me gustan. No puedo no mencionar esto. Top 3. En el top 3 hay 2 caricaturas. El increíble mundo de Gumball y Smiling Friends. Smiling Friends la empecé a ver en diciembre. Hace tanto tiempo una caricatura no me había hecho cagar tanto de risa. Y me encantó, tiene mi humor, me gustó muchísimo. Estoy esperando con ansias que salga otra temporada. Se las recomiendo mucho si tienen humor negro. Es todo lo que les voy a decir. Mírenla, confíen en mí y nada más. Y comparte lugar con el increíble mundo de Gumball, porque me encantan tanto las dos y son por razones distintas, entonces no pude compartir. Tenía que ser un top 3, no un top 4. ¿Quién hace un top 4? El increíble mundo de Gumball es la caricatura perfecta para poner de fondo. Es como un comfort, que cuando necesito no pensar en nada puedo poner de fondo. Me recuerda un poco a mi adolescencia, entonces es toda una mezcla que me da mucho confort y por eso está acá, además de que es chistosa, tiene muy buenos chistes. Top número 2, Gravity Falls. Gravity Falls, esta serie que se sitúa
en Oregon. Todas las series y las caricaturas que están acá están por una cuestión de nostalgia, ya se los aviso. Gravity Falls es la caricatura que veía en Disney cuando era adolescente, cuando era más chiquita. Y era una caricatura que me gustaba tanto en su momento que me marcó, digamos, me marcó para bien, se quedó para siempre en mi corazón. Entonces, mirarla ahora también me da mucho confort. ¡Ueh! Es muchísimo el confort que me da Gravity Falls, literalmente me encanta mirarla y está muy bien construida. O sea, a mí estas caricaturas están acá porque me encanta mirarlas, pero obviamente también tiene su lado más profundo. Gravity Falls está bien construida, boludo. Ahora, top número 1, como no podía ser otro, Los Simpsons. ¿Por qué? Por una cuestión de nostalgia. ¿Qué pasa? Los Simpsons antes daba, ahora ya no da más. Cuando me enteré de esto me puse muy triste. Los Simpsons ya no pasan en Telefe todo el día como antes. Antes, todos los sábados, desde las 12 hasta las 7 de la tarde, a veces hasta las 8, a veces desde las 10 o desde las 11, daba Los Simpsons, capítulos aleatorios de Los Simpsons, como una maratón de casi 8 horas de Los Simpsons. Entonces, esto está muy relacionado porque mi familia muchas veces se iba a comer, cuando yo vivía en el pueblo, mi familia de la ciudad se iba a comer los sábados y comíamos mirando Los Simpsons. Entonces ahora yo relaciono Los Simpsons con esos almuerzos familiares que tanto extraño tener, que ahora también los tengo obviamente, pero con un poquito menos de frecuencia que antes. Entonces son muy importantes, los valoro muchísimo, trato de no faltar a ninguno, son muy preciados para mí. Entonces, y bueno, y después yo me iba a mi casa, se iban los familiares de la ciudad, me iba a mi casa, mi mamá se acostaba a dormir y yo, en el silencio de la casa, en la hermosa tarde que era afuera, en el pueblo, en la tranquilidad de un sábado o de un domingo, yo estaba mirando Los Simpsons. Entonces ahora relaciono esas cosas, relaciono la calma, la paz, el confort, el pueblo, la familia con Los Simpsons. Y por eso está en su modesto top 1. Por último, pero no menos importante, algo que ya es muy frecuente acá en mi canal, que es la ensoñación excesiva. Este mes de enero empecé a ensoñar un montón otra vez. O sea, nunca dejé realmente de ensoñar el año pasado. Pero sí, el año pasado fue un año en el que en ningún mes no ensoñé. O sea, como conté en el video de la ensoñación, en 2 épocas de mi vida fueron 2 periodos de tiempo que no ensoñé nada, tipo literalmente viví en el presente, mi cabeza no se iba por las nubes a historias ficticias. Fueron 2 momentos re lindos de mi vida, por esa cuestión, no porque fueron realmente momentos lindos de mi vida. Y bueno, este último tiempo estuve ensoñando bastante, estuve ensoñando mucho y no es algo que no es algo que puedo controlar. No es algo, no sé, es como que no lo puedo controlar, pero trato de no odiarlo tampoco, trato de regularlo, ¿entendés? También de ponerme un horario para ensoñar, que eso me ayudó mucho en el pasado. En un mes, que no me acuerdo cuál fue, que estaba todo el día ensoñaba, todo el día se iba en mi cabeza y yo vivía en automático y mi cabeza estaba en otra parte. Dije, bueno, me voy a poner horarios para ensoñar, no me lo voy a prohibir. Y así lo regulé mucho y mis días fueron mejores, porque en todo el día mis días fueron mejores porque yo durante el día no ensoñaba. Se acercaba la hora que yo me propuse para ensoñar y lo podía hacer libremente y así lo regulé muchísimo y lo controlé, por así decirlo. Pero hoy es como que en especial este último mes ensoñé muchísimo y hay veces que no lo puedo controlar porque son pensamientos involuntarios que vienen, que ya está tan arraigado que es como la rutina y se me va la cabeza sin que yo me dé cuenta en historias irreales, situaciones ficticias, situaciones que no van a pasar, cosas que me creo en la cabeza que incluso me generan ansiedad. Creo que ya terminé. Voy a comer el postre que hice al principio, que es un postre que yo lo creé, debería patentarlo, no, mentira. No sé, tipo, una vez lo hice en mi casa y me gustó y me quedó para siempre. Que es literalmente banana pisada con dulce de leche y Nesquik en polvo. Al principio, o sea, el original era solo banana picada con dulce de leche y literalmente sabe a un helado de banana split. Y esta vez le agregué el chocolate y quedó épico. Y le agregué un poquito de leche también, pero hoy no, o sea, ahora no, pero también le supe agregar un poquito de leche y quedó más épico todavía. Y lo dejo en el freezer para que se enfríe bien y se especie un poquito. Y nada, me lo como. Parece una vomitada de perro, pero es muy rico. Es muy rico. Y cuando tengo ganas de algo dulce, me como esto. Los quiero mucho.